Escribir es la manera más profunda de leer la vida. Francisco Umbral. Buenas tardes. En nombre del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, sean ustedes bienvenidos a un evento más de la primera Feria Jurídica. En esta ocasión, nos convoca la presentación del libro Reingeniería del Sistema de Justicia Penal, de la autoría del licenciado Jorge Luis Mancillas Ramírez, magistrado presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Para dar inicio a este significativo evento de corte académico, me permito hacer mención de las personalidades que componen nuestra mesa de honor. Nos distingue con su presencia el licenciado Jorge Luis Mancillas Ramírez, magistrado presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León y autor de la obra que el día de hoy se presenta. Nos acompaña de igual manera la doctora Mirna Elia García Barrera, directora general del Instituto de la Judicatura del Estado. Agradecemos la presencia de igual manera del licenciado Marco Antonio Leija Moreno, procurador de la Defensa del Adulto Mayor, profesor emérito y decano de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Agradecemos la presencia esta tarde de los magistrados del Honorable Tribunal Superior de Justicia, de los consejeros de la Judicatura del Estado, jueces y demás funcionarios e integrantes del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, representantes de diversos colegios, barras y asociaciones de abogados de la entidad, representantes también de las facultades y escuelas de derecho de las universidades de la entidad. Destacamos la presencia de la familia del magistrado Mancillas Ramírez. Sean todos ustedes bienvenidos. La experiencia y la sabiduría del magistrado Jorge Luis Mancillas Ramírez se reúnen para recopilar en una obra jurídica literaria una diversidad de acontecimientos relevantes, a través de los cuales se da muestra de la transformación y evolución del Poder Judicial del Estado, labor que oportunamente ha sido plasmado en la obra Reingeniería del Sistema de Justicia Penal. El libro que hoy nos concurre en este ya tradicional recinto del Tribunal Superior de Justicia será comentado en primer término por un licenciado en Derecho que ya transita como visionario dentro de la carrera judicial, emulando quizá un ejemplo a seguir. Cedo el uso de la palabra al licenciado Jorge Luis Mancillas Sosa. Distinguido Presidium, distinguidos invitados, es un honor el que se me permite dirigir unas breves palabras en esta fecha tan memorable. Hoy se presenta el libro titulado Reingeniería del Sistema de Justicia Penal, de la autoría del magistrado Jorge Luis Mancillas Ramírez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, servidor público de muchos años, maestro universitario y con gran orgullo lo puedo decir, mi padre, siendo el de la voz un abogado joven que empieza su carrera judicial. No quiero hablar del libro que ahora se presenta, porque de su lectura ustedes podrán comprobar la pericia con que fue escrito y la voluntad de quien lo hizo. Esa voluntad es de la que quiero referirme como complemento a lo que ustedes habrán de encontrar en el texto. En efecto, prefiero hablar de otro libro, de un libro de hojas abiertas, de lectura clara y de muchas enseñanzas, que es el autor. He presenciado con respeto su trayectoria profesional desde que tuve la oportunidad de conocer su actividad jurídica. De él he aprendido que en el servicio público el trabajo fácil no existe y que debe realizarse con responsabilidad y con preparación. De él también he aprendido que debemos poner lo mejor de nosotros en cada trabajo que se nos confiere, pues debemos responder a la confianza de aquellos que nos han brindado la oportunidad de servir, buscando siempre superar las expectativas. El libro que hoy se presenta es producto de ese trabajo. No me queda duda que ha puesto lo mejor de sí, porque siempre lo ha hecho de esa manera.
En este libro, en lo personal, además de los conceptos jurídicos, veo el esfuerzo de un hombre inteligente, un hombre entregado y afectuoso, quien no tiene dificultad de ayudar a quien se le solicita, porque siempre busca ser útil a los demás. De esa generosidad, hoy nos entrega una obra que es ejemplo de su vocación, una vocación que su familia siempre tendremos presente como una prueba de lo que representa para nosotros y para la sociedad. Quiero dar las gracias al autor por su ejemplo y en especial porque me ha dado un compromiso mayor en este camino que he emprendido como servidor público, donde no solamente me ha demostrado que se debe trabajar con entusiasmo, sino que debemos dejar constancia de ello para las nuevas generaciones. Sé que mi camino será diferente al suyo en muchos sentidos, pero también me doy cuenta que nos unirán siempre las mismas esperanzas, ilusiones y retos que tenemos aquellos que formamos parte del Poder Judicial del Estado. Por lo anterior, me siento feliz de que exista gente como él en la judicatura, que puedan ser ejemplo para nosotros de lo que se puede lograr si trabajamos con pasión. Además, agradezco a Dios que ese ejemplo no solo lo tengo en el trabajo, sino en la casa familiar. Me despido agradeciendo al Poder Judicial del Estado que me haya permitido dirigir estas breves palabras en este evento que siempre guardaré en mi memoria. Muchas gracias, papá, y gracias a todos. Jorge Luis Mancillas Ramírez, digno ícono del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, apasionado del derecho, fiel jurista entregado a su diaria y constante labor jurisdiccional, licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Leal a la carrera judicial, ingresa al Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en donde en el año de 1981 fue secretario del Juzgado Primero de lo Penal del Segundo Distrito Judicial. De igual manera, de los años de 1985 a 1987, fue primer secretario del Juzgado Segundo de lo Penal del Primer Distrito Judicial. De 1987 a 1988, fue primer secretario de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León. En el periodo comprendido de 1988 a 1996, se desempeñó como juez sexto de lo penal del Primer Distrito Judicial. De 1996 al año 2004 fue juez segundo de lo penal del Tercer Distrito Judicial. Fue nombrado magistrado en el año 2004, quedando a cargo de la Cuarta Sala Penal, para posteriormente, en agosto de 2005, ser designado como presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, encomienda que finalizara en julio de 2007, fecha en que se incorporara como magistrado de la 10ª Sala Penal. Posteriormente, en agosto de 2009, es designado nuevamente como presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, cargo que desempeña actualmente. Escuchemos a continuación al licenciado Marco Antonio Leija Moreno, quien platicará y realizará algunos comentarios respecto de la obra jurídica literaria Reingeniería del Sistema de Justicia Penal, así como de su autor, el magistrado Jorge Luis Mancillas Ramírez. Gracias, mijita. Muy buenas tardes o muy buenos días. Lo dejamos a su elección. Agradezco mucho las atenciones que han tenido a mi persona para pedir que venga a hacer comentarios sobre esta obra del maestro Mancillas. La primera fase de mi comentario es la persona del autor. El maestro Mancillas, profesor, recuerdo cómo nos vimos una vez en la Universidad Regiomontana, cómo nos veíamos de diario en la universidad de nosotros. El maestro Chapa lo veía por allá también, compañero Chapita. La condición del maestro Mancillas para echar adelante esta obra, Reingeniería del Sistema de Justicia Penal, es de verdadera importancia y de un alcance jurídico prácticamente
inconcebible a dónde se puede llegar con la problemática de la postura del juez. ¿Cuánto se ha dicho sobre el juez? ¿Cuántas veces ha habido problemas de un sentido y de otro sobre él? Cuando estuvimos a cargo de una judicatura de estas por largos 22 años en el Juzgado Cuarto Penal, entonces tuvimos muchas experiencias que ahora las rememoro con la obra que me toca comentar. Pero antes de ocuparme de ellas, algo importante de la persona del juez. Nadie, ningún personaje puede ser de mayor comentario que la persona del juez. El juez es la base fundamental en donde descansa la sociedad. En tal virtud, todo lo que se haga por él, por el señor juez, tiene alta significación social. Pienso que muchas veces al juez no se le ha dado la calidad que debe tener. Hemos andado por muchas partes del mundo, no por nuestro México, que lo hemos agotado. Hemos sido profesores en todos los estados de la República, pero hemos aprendido mucho de ello. Y entonces esto cuestiona esa problemática interesante. Cuando se escribe la obra como la que me toca hoy comentar, encuentro que su autor da como punto de partida el proceder, la conducta, la consideración del señor juez. Y esta es condición muy importante, porque hay que determinar todos estos presupuestos. Es muy fácil ponerse a escribir, muy difícil saber lo que se escribe. Pero cuando, y esto acaece con el autor que me toca hoy comentar, se ha vivido en la judicatura, no por 2 o 3 días, sino por muchos años, se tiene un valor incalculable. Y esta es condición importante. Rememoro esto de hace buen tiempo. Un día traje a un maestro a la facultad, al doctor Moisés Moreno, a dar unas pláticas. Y una fue sobre el juez. Un compañerito le preguntó qué se necesitaba para ser juez. Y el maestro le dijo, pregúntame qué se necesita para ser buen juez. No es lo mismo ser juez que ser buen juez. Y entonces le dijo esto el maestro Moisés. 3 cosas: saber el derecho, tener honestidad y algo que no se vende en las farmacias. ¿Qué es lo que no se vende en las farmacias? Es lo que no está escrito en la ley, es lo que el juez trae aquí adentro. Y esto es lo que determina esa condición. ¿Cuántas veces, compañero Mancillas, en un problema tuvo usted recomendación de diputados, de senadores, de X o de amigos? Pero al final de cuentas el que resuelve es el señor juez. Qué importante es hablar del juez y qué importante es sostener los presupuestos que generan lo que dijo el maestro Moisés, un buen juez. Porque las ideas pueden ir, venir y transitar, y a veces no cuestionan mucha calidad. Saqué 2 apuntes de aquella obra que la compañera Matilde Olivares me regaló una vez. Elogio a los jueces de Piero Calamandrei. Yo creo que todos los tenemos, ¿verdad? Si no, les recomiendo que pasen ahorita a adquirirlo. Esta es muy hermosa, porque es lo que ha vivido en el seno. Pero voy a leer este pequeño parrafito que pues me sacaron fotocopia de ello. Y dice,
no conozco otro oficio que más que el de juez, que exija de quien lo ejerce un fuerte sentido de viril dignidad. Hay que saber ser hombre y saber ser hombre. Sentido que obliga a buscar en la propia conciencia, más que en las opiniones ajenas, la justificación del propio obrar y a asumir de lleno a cara descubierta su responsabilidad. Hace un par de días me dieron un reconocimiento en la Asociación de Egresados de la Facultad y me dijo, pues Adolfo J. Treviño también, pero Carlitos Taboada dijo que a pesar de que yo dicté entre juez y magistrado cerca de 10,000 sentencias, ando caminando en la banqueta saludando a mis personas, a mis compañeritos. ¿Cómo fue que esto sucedió? Luego dice Calamandrei, la independencia de los jueces, esto es, el principio institucional en virtud del cual, en el momento en que juzgan, deben sentirse libres de toda subordinación jerárquica. Es un duro privilegio que impone a quien lo disfruta el valor de responder de sus actos, sin esconderse tras la cómoda pantalla de la orden superior. Por eso es que se suele considerar como una garantía el buen juez. ¿Fue acaso estableciéndose con la ayuda de los jueces a fin de darles un poco de compañía en su autónoma soledad? Porque a final de cuentas, Pablo, Pedro, José, Joaquín, el juez es el que tiene que resolver. Esa es su autónoma soledad. Qué importante es esto, compañero Mancillas, la idea de la justicia en manos del juez. Entonces, esta es una condición verdadera, pero verdaderamente importante, y es la que cuestiona esto. Otro parrafito de Calamandrei, ya que andamos en ello. Les recomiendo que lo lean, van a llorar. En ciertas ciudades de Holanda viven en oscuras tienduchas los talladores de piedras preciosas, los cuales pasan todo el día trabajando en pesar sobre ciertas balanzas de precisión piedras tan raras que bastaría una sola de ellas para sacarlos para siempre de su miseria. Y después, cada noche, una vez que se han entregado las joyas fúlgidas a fuerza de trabajo a quien ansiosamente las espera, serenos, preparan sobre la misma mesa en que han pesado los tesoros ajenos su cena frugal y parten sin envidia con aquellas manos que han trabajado los diamantes de los ricos el pan de su honrada pobreza. Así debe ser la vida del juez, dijo el maestro Zaffaroni una vez allá en Buenos Aires. Desde el río Bravo hasta la Patagonia, el Poder Judicial es la cenicienta del presupuesto. Y cómo hay jueces que así han sido jueces muchas veces, porque lo que importa es cumplir con el deber. Y lo principal no es lo que diga Juan Pedro o el periódico, sino lo que diga mi conciencia. Siempre hay que dar esa condición para salir adelante. Los jueces, decía la vieja mitología, han sido establecidos para regular la vida del hombre en sociedad, y de la solución que el juez dé dependerá las condiciones que se determinan el avance de la sociedad. El juez es el factor básico que le interesa hacer justicia para que el Estado regule su condición social, de ver que todo camine bajo presupuestos fundamentales.
Esta labor es condición importante. El buen juez por su casa empieza. Hay que tener en cuenta esta condición para poder establecer los supuestos que el autor de la obra los plantea en ella. Ahora, volviendo al cuadernito del maestro Mancillas que tengo aquí en mis manos, hay muchos supuestos bien importantes emanados de ello. He seleccionado los que considero de más importancia en relación con otros, para poder hacer un muy importante comentario. Entre los muchos está el problemática de la oralidad. ¿A quién más sino al autor le consta esto en su viaje a Sudamérica? ¿Verdad, maestro Mancilla? Por ahí anduvimos, por aquí está el licenciado Mauro también que nos acompañó, cuando fuimos a ver cómo funcionaba la oralidad. Pero recuerdo esto, nos dijeron los profesores con los que estuvimos allá en la República de Chile, cerca de Santiago está La Serena, que es donde esto se lleva adelante, en la costa del Pacífico. Y recuerdo que se decía que la problemática que solucionaba la oralidad era la rapidez en que se debía juzgar, y que esa rapidez se podría lograr a través de esto. Yo recuerdo que al maestro lo refuté y le platiqué lo que Marco Antonio hacía cuando estaba en el juzgado cuarto penal, de que le tomaba la declaración preparatoria al acusado de robo el jueves y el otro jueves ya tenía 2 años de prisión. Cuando rendía mi informe, en donde hablaba la palabra rezago, le ponía un 0, porque no era la oralidad, sino la persona la que hacía que esto caminara a prisa. ¿Y cómo le hacía para juzgar en una semana? Y ni siquiera en una semana de 7 días, se atravesaba el domingo, aunque nosotros fuimos jueces cuando el sábado todavía era día hábil, ¿verdad, compañero? Sí, compañero Gálvez. ¿Sabe qué? Bueno, había que hacer ciertas interpretaciones importantes. El 19 habla de 72 horas, pero dice máximo de 72 horas. Entonces yo le dictaba la formal prisional a las 24 horas, ¿verdad? Pero para las 24 horas, en 24 horas yo desahogué la declaración del sujeto, la del acusado, los careos, si es robo, la evaluación de los bienes, todo en 24 horas. Cuando le dictaba la formal prisión, lo ponía también a pruebas. 8 días para recibir la petición de pruebas y 15 para recibir las pruebas. Pero yo hablaba con el fiscal y con el defensor, que a ver si tenían pruebas, y si no tenían, pues por favor díganme en el expediente. Y como no hay pruebas pendientes, cerraba el periodo probatorio y lo ponía a conclusiones. Y le pedía, casi hincado al Ministerio Público, que el mismo día me presentara las conclusiones. Y le hacía ver, que el sujeto está hasta las manitas, pues todos los confesores, no hay qué. Y entonces así salía adelante, a las 24 horas tenía mis conclusiones. Pero luego iba con el defensor de oficio, con el cual guardaba buena amistad. Y él tenía unas conclusiones de machote ahí. Entonces, el miércoles ponía fecha para la audiencia el jueves, y el jueves se desarrollaba la audiencia y se ponía el expediente para sentencia, y en la tarde del mismo jueves estaba sentenciado. Entonces así, cuando había lista de jueces y se recibían a mi juzgado, el licenciado Gálvez les decía, no hay reos presentes. Entonces quiere decir que no es la rapidez lo que hace la oralidad. Pero hace rato le comentaba a una de mis muchachas ahí en la Procuraduría del Adulto Mayor,
un caso que tuve cuando apenas tenía unos 3 años de juez, incluso todavía era soltero, ya nomás vivía con mi mamá, a mi mamá le platicaba los problemas del juez. Y un día tenía un caso de violación, en donde la muchacha que puso la denuncia negaba el daño que le había hecho, le había roto la ropa, la había golpeado, mucha violencia material. El sujeto declaraba, aceptaba la actividad sexual, pero arguía la voluntad de la muchacha, diciéndole que ella se prestó a esto. Y entonces yo, jovencito, entré de juez de 24 años, tenía 27 cuando me preguntaba, ¿quién me estará diciendo la verdad? ¿Quién me estará diciendo la verdad? ¿El sujeto o la muchacha? No había más prueba. Y yo el jueves siguiente a las 12 tenía las 72 horas que resolver. Y le dije a mamá, oiga, tengo un detalle, mamá, fíjese. Y nomás me decía, Dios te tiene que ayudar. Y ese día, ahí en la terraza de la casa donde vivimos todavía, hizo que me hincara y me santiguó y me dijo, te encomiendo a Dios para que te ayude en lo que vas a resolver. Nada, que caminando al penal entré a una iglesia de ahí de la colonia Mitras. El juez es hombre de carne y hueso, pero no solo de eso, también tiene sus creencias. Yo soy católico y profesamos, mi familia y yo, el catolicismo. Fui mentalmente a pedirle a Dios que me ayudara a resolver. Yo había leído 5 veces el expediente, hasta las carátulas me las sabía de memoria. Entonces llegué al juzgado y le dije a Lolita, mi secretaria, que nadie me moleste, me voy a encerrar. Le voy a dar la última leída. En la última leída vi en la declaración del sujeto ciertas contradicciones y empecé a verla con mucho detenimiento. Cuando a Lolita le dicté directo a la máquina, entonces puse que la declaración del sujeto no le da confianza al suscrito juez, habida cuenta de las siguientes consideraciones. Léase en el renglón número 7, léase en el renglón número 24. Y así empecé a sacar eso y a final de cuentas le dicté auto de formal prisión. Al día siguiente de la formal prisión hice la diligencia de careo entre el acusado violador y la muchacha violada. Y ahí, ante la mujer, el sujeto aceptó la violación. Yo tuve la expectativa 24 horas antes de soltarlo, porque no había hecho careo. Entonces, con ello, le pidió perdón a la mujer, lloró el sujeto. Y claro, se llevó sus 7 años de prisión. Esto determina este supuesto. Lo traigo ahora por la oralidad. Sí tiene un sentido positivo la oralidad que invoca el maestro Mancillas en su libro. No es la rapidez que nos dijeron allá en Chile. Está por aquí el licenciado Mauro, se acordará de que ya andaba yo echando pleito con los maestros de allá. Sino que es que el juez, escuchen bien, que el juez tenga contacto con todo lo que sucede, usted lo sabe, maestra, magistrada, con todo lo que sucede, y entonces eso le hace tener una mejor figura, un mejor concepto y evaluar mejor lo que va a resolver en su resolución. Yo estoy de acuerdo con el maestro Mancillas en la oralidad, pero vamos a partir del punto de vista que es la ayuda que el juez tiene para ello y para fundamentar estas condiciones. Y esta es el sujeto que robó 7 bicicletas y lo negaba, pero estas bicicletas la policía fue y las trajo de tu casa. ¿Quién las llevó a tu casa?, le decía yo.
Y después de decirle eso, entonces dijo, no, pues es que tengo muchas necesidades. Bueno, pues suelta todo lo que tengas y se acabó. Esto quiere decir que sí ayuda mucho a la oralidad. El juez tiene que tener conocimiento y contacto directo con todo para saber. Si no le pasa esto, yo de juez fue muy ayudador de los abogados litigantes, nomás no siendo el caso en mi juzgado, les corregía las querellas o los alegatos o lo que fuere. Pero un día, compañeritos, un juez andaba dándole el nombramiento de secretario a un compañerito que yo había titulado en la facultad y andaba muy entusiasmado. Entonces le dijo, le voy a poner una prueba para ver si lo acepto de juez. Aquí le paso este expediente por robo, hágame la sentencia y mañana me la trae. Y según como vea la sentencia, veo si lo dejo o no de juez. Entonces el compañerito fue conmigo. Le dije, no, aquí tiene que absolverse. El sujeto estaba acusado de haber hurtado una cartera en un camión urbano. Y el que lo acusaba directamente era el ofendido, porque dijo que el camión repleto, cuando él notó la ausencia de su cartera, vio a un sujeto que se estaba bajando en la esquina y llevaba la cartera en la mano. Y se bajó y lo persiguió y no lo alcanzó. Pero como lo vio, fue a la policía a ver fotografías. Ahí lo identificó y vámonos, lo remangaron. Y ya cuando lo tuvo presente, el sujeto siempre negó. Y el señor, ahí, él hizo su denuncia. Pasó el tiempo, el juez, después de la formal prisión, hizo una diligencia de careo. Y ahí el ofendido dijo que no estaba seguro, que le parecía más delgado, más alto, más prieto, lo que sea, pero que no tenía la seguridad. Por ahí hay un artículo en el Código de Procedimientos que dice, en caso de duda, debe absolverse. Hay que tener seguridad de que el sujeto es malo. Es mejor, decía el viejito aquel, absolver a un culpable que condenar a un inocente, ¿verdad, magistrado? Sí. Entonces, bajo esa idea, entonces, ya había duda. Pues hay que absolverlo, le dije. Y entonces, el compañerito, no voy a hacer, le voy a platicar al juez. Y al día siguiente fue con ese juez. Y llegó conmigo. ¿Qué pasó? No, le dije al juez, dijo, ¿que no le ha visto usted la cara al acusado? Véale la cara. A lo mejor tiene cara de carterista, le dije. ¿Y qué hago? Vaya al penal, que le den una copia de la ficha que le hacen al ingreso y se la agrega al expediente y le mete 2 años de prisión. Niega todo, pero pues aquí está la ficha. Entonces, esa es la condición de poder en la oralidad entender teniendo el frente y siguiendo con él adelante. Estábamos muy de acuerdo en la oralidad, porque había jueces que no querían hablar, yo los vi, con el reo, ni con el ofendido, ni con los testigos. No, Dios favorezca. Entonces, estos resolvían, como quien dicen, pues en solitaria condición, ni sabían cómo estaba, nomás lo que leían. Dos, es la oralidad la que da esa imposición. Ahora que sí, como lo propone el maestro Mancilla, le damos términos, le podemos también arreglar esa condición. Pero siempre es bienvenida la oralidad. Es un punto de partida excesivamente importante. Me halaga de hacerle ver al maestro Mancillas que es mi muy modesto criterio decirle que vamos bien con la oralidad, maestro, sígale adelante. Otro punto importante, porque dije que iba a ocupar de varios, es de los menores, el tratamiento al menor infractor. En las clases de Derecho Penal, quienes hayan sido mis alumnos, se recuerdan que yo hablo mucho de la inimputabilidad. La culpabilidad, uno de los elementos del delito, si quieren se los menciono, los elementos, siempre le pido a una compañerita que me los escribe en el pizarrón. Pero son 5 los elementos: la conducta, el tipo, la antijuricidad, la tipicidad, el tipo, conducta, tipo, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Entonces la culpabilidad
es el presupuesto por el cual el sujeto es responsable. La culpabilidad se basa, no les estoy haciendo más que un recordatorio de cuando estuvieron en la facultad, se basa en la imputabilidad. Imputar, decía mi maestro Puente, que nos dio clase, es poner algo en la cuenta de alguien. Pero la imputabilidad, yo explico en mi clase, determina que el sujeto tiene conciencia de llevar adelante su proceder criminal. Y eso lo implica como responsable. Entonces, cuando no se tiene esa conciencia, se determina, no hay imputabilidad, y le anteponemos el IN, inimputables como incosteable, insostenible o incondenable. Aquí es inimputable. Hay dos clases de inimputabilidad, la patológica y la biológica. Así es, ¿verdad, compañero Chapa? La inimputabilidad patológica, la patología es la parte de la medicina que estudia las enfermedades. Es el enfermo mental, el que pues anda mal de la parte de arriba del cuerpo. Entonces, esto determina que no tiene la suficiente conciencia para ser responsable de lo que hace. Y la otra es la inimputabilidad biológica. El muchacho chiquillo que no desarrolla porque está muy retrasadón, no está enfermo. Porque yo me acuerdo de mi sobrina que tuvo una niña que muy chiquilinga, ya comía sola con su cucharita y a sus papás les hablaba por su nombre. Y Pepe, el que vivía al otro lado, nada de eso, siendo de la misma edad. Y los papás se desesperaban con Pepito, decían que estaba enfermo. Pero no estaba enfermo. La inimputabilidad biológica es el presupuesto de los años. Llega un momento en que el hombre ya sabe lo que hace, ya es responsable, ya tiene conciencia de su proceder, y entonces ya el sujeto puede ser responsable del delito. Algo que es muy difícil cuestionarlo, porque ahí en Zacatecas un día, aquel gobernador famoso que tuvimos cuando fuimos a dar clase, quería bajar la edad penal a 16 años, como pasó hace tiempo en muchos estados. Y aquí se quiso hacer un día, ¿se acuerda, compañero Mancilla? Pero se puso a votación y se quedó en los 18. Y ahora la Constitución parece que trae 18, ¿verdad? Al menos la que va a entrar en vigor, que es el año entrante cuando entra en vigor, ¿verdad? Entonces, no hay posibilidad de evaluarlo en una edad. Yo pongo el ejemplo a mis compañeritos en la facultad. ¿Cuántos compañeritos hay? O compañeritas, mejor nos vamos al femenino, porque hay más precocidad en la mujer que el hombre. Entonces, esta idea se trae así. Si no, vean en la escalera de la facultad quiénes son los primeros lugares. ¿Verdad? ¿Verdad, compañero, que sí? Por las muchachas, por puros cienes y menciones honoríficas. ¿No es así, compañerita? ¿No? Entonces, en esta idea es que el avance es diferente y los muchachos a veces se desesperan. ¿Cuántos muchachos hay de 20 años en la facultad que todavía deambulan por la edad de los 14 o los 15? Porque les ha faltado madurez. Y a veces llegan a ser abogados en ese mismo presupuesto. Entonces, bajo esa idea son las condiciones. Qué difícil es poner una edad, porque la edad no es el punto básico que da la solución. ¿Cuántos llegarán a los 18? ¿Y cuántos los superarán? Independientemente de este presupuesto. Un día me fue a ver un juez cuando era presidente del tribunal, con que un tipo que había matado a 5, le aventaron un acta de nacimiento de 17 años. Y entonces, me dijo, está grandote para tener 17. Tráigase el acta para ver. Y era un acta de nacimiento de Acapulco, Guerrero. Bueno, pues páseme con el presidente del tribunal de Acapulco, aquel maestro que después fue notario, no recuerdo el nombre. Buena persona. Entonces él me ayudó y me habló ya en la tarde. Esa acta de registro civil no existe en los registros del estado de Guerrero. Así que era una acta falsa, con la cual le querían librar de una pena gigante al sujeto.
Todos esos presupuestos son base para ver cómo hay problema con la edad. Pero la que trata aquí el maestro, aparte de la edad, es el procedimiento del menor. Compañeritos, personas que me escuchan, es un verdadero laberinto, pero así es. Recuerdo en un congreso que asistimos a la ciudad de Toluca, se dijo que el menor no debe ser tratado como el mayor, con formal prisión, con careos y con defensores y con libertades bajo de fianza, y que no, que es suponiendo una condición importante. Y entonces empezó a ver diferente, que el presupuesto no es la readaptación, sino la adaptación y condiciones. Como lo trata el maestro Mancillas haciendo su comentario de la ley, es el punto exacto de ver cómo se le puede dar garantías también al sujeto. Tiene también derecho a tener defensor, tiene derecho a todo lo que tiene el mayor. Si el mayor lo tiene, con mayor razón lo debe tener el menor. Y por último, el tema de los jueces de ejecución. Y de esto guardo este apartado. Una ocasión en un congreso en la famosa Université di Roma, en la Universidad de Roma, dos maestros con los cuales estoy cultivando amistad, Vittorio Denti y Mauro Copelletti, una vez me dijeron, hace unos 15 años de esto, allá, que en Roma se había echado adelante muchas condiciones importantes. Y me dijo uno de ellos, la peccata minuta, que es el delito chiquito. Jueces, qué importante es esto. Jueces para el delito de este tamaño. Cómo quita tiempo y cómo es emproblemado. Y entonces así es. Y la otra es, le dije, ¿quién va a ejecutar la pena que impone el juez? ¿Cómo va a ser otro juez? Le decían, pues es que se va a resolver con capacidad y con conocimientos jurídicos. Y entonces necesitamos un juez que tenga la capacidad no mental, sino jurídica, porque nosotros, como también lo dice el maestro Mancilla, no podemos deambular fuera de la ley. Acuérdense de las dos frases latinas: nulla pena sine legge, nullum crimen sine legge. Entonces tiene que tener una base legal. La apertura al juez de ejecución es la apertura a la condición más ad hoc para poder hacer que el presupuesto se pueda llevar adelante. Yo recuerdo esto. Allá en mis primeros años de juez, los gobernadores en diciembre iban al penal del Topo Chico a poner en libertad a los que llevaban ya un X tiempo en prisión sin completar toda la pena, con ciertos requisitos. Y ahí los acompañábamos. Y un día un reportero me dijo, oiga, usted le puso 15 años y está saliendo con 10. Están violando su ley, su sentencia. Pero no, las condiciones no son esas. Es que los presupuestos son que la pena siempre es en ese sentido. El juez no es un condicionado mecánico. Hasta que no cumpla los tales, no, nadie sabe. A veces cumplen todo y siguen peor de malos que antes, porque allá dijo un maestro en Francia que las cárceles son la escuela de la delincuencia, y esto es cierto. Y entonces, por ello es que necesitamos alguien con sabiduría jurídica para que sea el juez de ejecución. Muy estimable concurrencia. Me da mucho gusto estar con ustedes. Se me hace que está muy corto el tiempo para seguir con esta charla, pero un día la organizamos, ya un tema exacto y para poder hacer que las condiciones sean mejores. Siempre estamos prestos a venir a ayudar. Nuestra poca sabiduría la queremos poner a la disposición de todos. Queremos enseñar dentro y fuera del aula. Me pongo a disposición de ustedes cuando anden embroncados con algo. Aquí está el compañerito mayor para hacerles
cualquier sugerencia de mejorar lo que traen entre manos y llegaremos siempre a un resultado feliz. Me da mucho, pero mucho gusto haberlos acompañado. Y solo les digo dos, tres cosillas finales. Hay que hacer tres cosas en la vida como abogados: estudiar, estudiar y estudiar. El que mejor estudia, mejor abogado es. Y hay que saber más para no depender de nadie. Y sí, muchos que dependan de ustedes. Que los libros sean sus más fieles compañeros hasta la llegada de la noche sin final. El cielo los proteja y Dios nuestro Señor siempre los acompañe. El tiempo no ha pasado en vano para el autor del libro que hoy sale a la luz pública, ya que ha sido su aliado, para ir conjuntando un bagaje bastante importante de experiencias, tanto teóricas como prácticas, mismas que en su afán de transmitirlas los llevaron a incursionar en el plano de la enseñanza, descubriendo su vocación por la docencia. En este plano se ha desempeñado como catedrático desde el año de 1981 en su alma mater, la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, impartiendo las clases de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Constitucional, Penología y Sistemas Penitenciarios, entre otras. También ha sido docente de los cursos de especialización en la referida institución académica. Sus conocimientos también han sido transmitidos en la Facultad de Derecho de la Universidad Regiomontana, a la cual pertenece desde el año de 1985, impartiendo las clases de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Su participación ha sido determinante en el actual sistema de reforma penal. Visionario de la oralidad, viajó a la República de Chile, en donde analizó la oralidad en los juicios penales, obteniendo múltiples experiencias. Ha participado en infinidad de conferencias, mesas redondas, seminarios y diplomados, tanto a nivel local, nacional e internacional. Ha recibido importantes reconocimientos, la mayor parte de ellos en el rubro de la Administración de Justicia. Escuchemos a continuación las palabras del licenciado Jorge Luis Mancillas Ramírez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León y autor de la obra que el día de hoy se presenta. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradezco a todos los que están presentes en este evento, ya que su presencia es un aliciente para mí, ahora que pongo a su consideración este trabajo que recopila mis intervenciones en torno a la reforma al sistema de justicia penal. Particularmente quiero agradecer al secretario general de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, licenciado Alan Pavel Obando Salas, a la coordinadora de la carrera judicial, doctora Yanaí Cibaja Nava, al juez Jesús Demetrio Montoya, a la juez Rosario Garza Alejandro, ya que, en honor a la verdad, sin su apoyo incondicional, este trabajo no hubiera sido posible. Hacer las cosas de una forma establecida tiene que ver con un engranaje de muchos componentes. Nuestro actuar obedece a las enseñanzas que día con día aprendemos de nuestros padres, de nuestros maestros o de aquellos que nos guían en una actividad determinada. Lo hacemos por un acto de supervivencia para mantener los valores que han permitido la subsistencia de la estructura de la que formamos parte. Tal actitud se da en cada núcleo social. En nuestra familia, por ejemplo, aprendemos valores y tradiciones que definen nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar. Lo mismo pasa en nuestra actividad profesional. Aprendemos de nuestros superiores las técnicas y decisiones que se integran a nuestra formación. En esto tiene mucho que ver el sentido del deber y la lealtad hacia la institución que representamos. La familia y el trabajo son parte de nosotros, por eso la defenderemos ante cualquier peligro que llegare a presentarse.
Cuando se oyeron las primeras voces que exigían un nuevo sistema de justicia penal, aquellos que formábamos parte del sistema existente asumimos una responsabilidad a nuestra labor. Más allá de sentirnos temerosos por lo que pudiera representar el cambio, nuestra mente reflexionaba en que la tarea desempeñada la hacíamos con entrega y buscábamos siempre dar los mejores resultados. Era entonces que considerábamos que esa postura de reforma era una falta de entendimiento a nuestro esfuerzo. El momento de análisis llegó con las primeras mesas de debate convocadas ya hace varios años por el titular del Poder Ejecutivo y fui seleccionado por el Poder Judicial para participar en ellas con objetividad. De esas primeras experiencias en el conocimiento del sistema acusatorio, de la experiencia extranjera en este tema y de abrir nuestra mente a perspectivas de los demás entes sociales, me di cuenta que no era un peligro, sino una oportunidad a favor de la judicatura. Mis primeras impresiones me llevaron a considerar que un nuevo sistema de justicia penal rescataría todo lo bueno, dejando de lado las viejas tradiciones que ocultaban el inmenso trabajo que se hace en el interior de todos los juzgados. Cuando se decidió implementar la oralidad de Nuevo León, en un acuerdo de los tres poderes del Estado, y aún sin la reforma constitucional que ahora todos conocemos, aquellos que participamos nos dimos cuenta que cuando deseamos servir con plenitud, la vida te da las herramientas para ello. Así el Estado de Nuevo León dio a México la primera experiencia en el procedimiento acusatorio adversarial, obteniendo con ello la riqueza de la experiencia práctica y un impulso vanguardista que no se ha detenido desde ese entonces. Los textos que se reúnen en este libro son fruto de esas experiencias personales y profesionales que me ha tocado vivir y que en consecuencia marcan mi visión particular sobre el tema. Distintas exposiciones he hecho a nivel local, nacional e internacional sobre el tema y muchas más haré si la vida me lo permite, hasta que podamos tener el sistema de justicia penal que nos merecemos todos los mexicanos, donde se garanticen plenamente los derechos fundamentales de todas las partes involucradas. El título que se le ha concedido al trabajo es significativo y obedece a una de esas reflexiones. La reingeniería del sistema de justicia penal tiene muchos significados. Significa, por ejemplo, que no debemos menospreciar el sistema anterior, pues nos ha permitido construir esta nación que todos formamos y que ahora nos permite mejorar en este ámbito. Significa también que debemos construir aprovechando lo bueno que ya tenemos como una judicatura comprometida y de valor institucional reconocido. Significa igualmente que debemos de reconocer lo que somos ahora como sociedad y que el nuevo sistema de justicia no es una tarea de gobierno solamente, sino de todos los factores sociales, pues cada uno de ellos tiene una responsabilidad compartida. Mi intención al traerlo a ustedes no es otra cosa que compartir esta gran experiencia que me ha motivado a ser mejor juez, mejor servidor público y mejor ciudadano, pues no solo se trata de hacer las cosas de manera distinta, sino vivir también de una manera diferente. Quiero agradecer de manera muy especial a mis compañeros magistrados del Tribunal Superior de Justicia por siempre darme su apoyo en cada desafío que se me ha presentado. Lo mismo que a mis compañeros consejeros de la Judicatura, quienes me han concedido el privilegio de ver este libro terminado. Obviamente, sin el apoyo de mi familia, ningún reto sería posible. No olvido a los amigos de este Poder Judicial del Estado, quienes comparten conmigo el orgullo de pertenecer a esta institución. Espero que en las páginas de este trabajo encuentren temas que sean de su interés y que algo pueda aportarles en su conocimiento sobre una nueva forma de impartir la justicia penal en nuestro México. Por su asistencia y por su atención, muchas gracias a todos. Agradecemos de esta forma su presencia en este evento, no sin antes recordarles que estamos prácticamente en la recta final de las actividades que conforman la primera Feria Jurídica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Los invitamos a que asistan en punto de las 5 de la tarde a la mesa de debate denominada La enseñanza del derecho en el marco de los juicios orales, la cual estará integrada por el doctor José Luis Prado Mayar, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor José Roble Flores Fernández, de la Facultad Libre de Derecho,
el doctor Gabriel Cavazos Villarreal, de la Escuela de Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como por la doctora Mirna Elia García Barrera, directora del Instituto de la Judicatura del Estado, y fungirá como moderador de este panel el maestro Mauro Zacarías Casimiros. Esperamos contar con su presencia. Les deseamos a ustedes que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.